Gracias, Freddy. Pues muy buenas tardes con todas y con todos. A todos ustedes quienes nos han venido acompañando en el primer programa de formación continua en control disciplinario. Los participantes que han venido acompañándonos en este programa académico, pues han sido jueces, juezas, fiscales, defensores públicos, servidores judiciales de control disciplinario y en general. Así también nos han acompañado, pues, los profesionales del derecho del foro de abogados. En este sentido, pues, a cada uno de ustedes quisiera, antes que nada, iniciar, pues, por darles la felicitación por haber recurrido estas 121 horas que las vamos a completar hoy de capacitación sincrónica y asincrónica, mediante, pues, la participación en esta vía telemática telepresencial en la cual nos hemos podido acercar con ponentes nacionales e internacionales. Hemos tenido ponentes desde España, México, Colombia y de acá de Ecuador. En este marco, pues, el recorrido que hemos realizado, pues, ha atravesado la dogmática, la práctica, las prácticas internacionales, la filosofía como tal, y de esta, pues, también la práctica. Hoy estamos en un día reprogramado, en una clase reprogramada del módulo 4, que correspondía justamente al análisis de casos. Recordemos que en este sentido, pues teníamos lecturas obligatorias en la plataforma de aula virtual con respecto a las asistencias, con respecto a las evaluaciones, con respecto a la aprobación del programa. Quisiera antes que nada dar ese preámbulo a cada uno de ustedes para que estemos informados y de esta manera al ser nuestra última conexión sincrónica, pues tener los datos de fuente directa. La última comunicación sincrónica será esta. Las siguientes comunicaciones que ustedes recibirán, pues serán a través de correo electrónico, mediante el cual pues se les informará a cada uno de ustedes el periodo de evaluación. Están listas ya las evaluaciones del módulo 4 y del módulo 5. Se empezarán a activar desde el día de mañana. En este sentido, pues a cada uno de ustedes, mi combinación a que previo a realizar las evaluaciones del módulo 4 y del módulo 5 correspondientemente, pues hagan una revisión de las PPTs de los formadores, sobre todo del material de lectura, pues de manera complementaria. Y de esta manera, pues no agoten los dos intentos que suelen tener para poder rendir la evaluación. En el mismo sentido, debo de comentarles que como responsable del programa por parte de la Escuela de la Función Judicial, pues he hecho un análisis sobre las participaciones de cada uno de ustedes, sobre las dificultades que muchas veces han presentado vía correo electrónico, presentando su justificación a ciertas clases que se han presentado. El módulo justamente está sometido al direccionamiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y a la política de la Dirección Nacional de la Escuela de la Función Judicial. En este sentido, pues, se encuentra en un análisis de abrir un espacio remedial, mismo que será puesto a su consideración respecto a la resolución que tomen de estas dos unidades administrativas, para poder facilitar el acceso a un espacio que será comunicado mediante vía electrónica a todos ustedes. Sin más, pues quisiera, antes de iniciar la charla, pues dar un recorrido por el aula virtual y en este marco también recordarles a cada uno de ustedes que que el registro de asistencia pues se realiza mediante el enlace que se coloca en la sala, en el espacio de chat. En este, pues ustedes pueden registrar la asistencia. Cuando ustedes tienen dificultades en el acceso al registro de la sala, al enlace de registro de asistencia, pues lo que hacen es capturar la pantalla donde se evidencia que ustedes están presentes y me remiten un correo electrónico con esa captura de pantalla. Voy a compartir pantalla en este instante para proceder a hacer el recorrido de la página web como tal. Estoy desde mi usuario
en la página inicial de la Escuela de la Función Judicial en aulavirtual.funcionjudicial.gov.es. Igualmente, el correo electrónico de la Escuela de la Función Judicial, a más del mío que lo tienen por el contacto que hemos tenido, es escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. En este marco, pues, iniciamos haciendo el recorrido para encontrar nuestro curso como tal. Lo que se busca ubicar aquí es palabras clave, lo que he puesto la palabra control. Y de esta, pues, el resultado del programa de formación continua en dogmática de control disciplinario para formadores. Ingresamos al mismo y ya podemos encontrar que se encuentran las 5 unidades cargadas en el mismo. En esta primera pantalla tenemos que la evaluación ya se encuentra disponible desde el 28 de abril hasta el 8 de mayo. Aquí tengo que destacar que justamente el aula virtual va a habilitarse en el modo de evaluación desde el día de mañana, desde el día 29 de abril. Se pensaba hacerlo desde el día de hoy, pero vamos a verificar también la participación que hayan tenido todos y cada uno de ustedes a las 3 de las 4 clases que se estaba exigiendo por cada módulo. Respecto a la participación o a las inquietudes que se van presentando, pues en este momento no les voy a abrir paso por también un poquito de respeto a la ponente que nos está esperando. En la unidad 1 y en cada una de las unidades, pues ustedes lo que van a poder verificar es que vamos a tener un espacio de lectura, un espacio de video, la evaluación, la encuesta. Finalmente, cuando ya hayamos culminado pues los 5 módulos de evaluación, lo que van a tener es un ítem más que va a ser el certificado. El certificado es un enlace justamente tal cual los que se están presentando en pantalla, donde que ustedes van a dar por un periodo de tiempo que se les va a informar vía correo electrónico, donde ustedes accederán al mismo y podrán descargarlo. Su validez es digital. Por tanto, pues la materialización del mismo solamente recurrirá en virtud de sus necesidades, ya sea para la carrera judicial o para el concurso de puestos u otros de relevancia en su carrera profesional. Pues en el ámbito que en este curso nos ubica, siendo la última clase del módulo 4, pues en la unidad 4 lo que encontramos justamente es la lectura obligatoria que teníamos para el día de hoy. Y teníamos los 5 casos. En este sentido, pues el día de hoy lo que se va a hacer es una validación sobre los contenidos de manera aleatoria con cada uno de ustedes, los participantes, para que vayan dando el compendio, lo que han entendido, la causa, lo que motivó, los argumentos, la resolución de cada uno de los casos. Como por ejemplo, en este caso preciso, permítanme abrir el caso 1, que corresponde a las pruebas, su apreciación. Entonces, la limitación justamente de las pruebas, su apreciación corresponde al juzgador, petición probatoria, elementos que comprende. Y se va detallando justamente el caso que ha presentado la doctora Carmen Castañeda para el análisis del presente. De la misma manera, pues se van denotando los siguientes casos. En cuanto a las evaluaciones que se encuentran como actividad oculta, eso quiere decir que a los participantes que se les ha evidenciado esa limitación de acceso es porque no cumplieron las 3 de 4 asistencias que requería el programa. Es justamente recordándoles que es una directriz que se está esperando espacio remedial en virtud de sus participaciones en general de todo el programa. Directriz que será emitida en los próximos días y será comunicada a ustedes vía correo electrónico. También debería de indicarles a cada uno de ustedes que como primer programa de formación continua en el ámbito de control disciplinario, pues nació justamente desde la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en el año 2021 la necesidad, y de pues se definió la generación del mismo con el objetivo de desarrollar capacidades y competencias en las unidades
judiciales que permitan entender la fenomenología de los delitos y actuaciones del crimen organizado y los delitos que se encuentran en la administración pública, reconocido esto como corrupción. Los objetivos específicos justamente correspondieron a actualizar a los servidores judiciales sobre las reformas a la normativa disciplinaria del Consejo de la Judicatura, así como la aplicación de la doctrina en materia disciplinaria. También fue el establecer un estándar en la materia de control disciplinario para reducir la brecha de discrecionalidad en la administración pública. De esta manera, pues, les he dado un recorrido tanto de la plataforma del aula virtual, de los lineamientos que van a proseguir y prácticamente vamos a tener aperturado pues la etapa de evaluación del módulo 4 y 5 hasta la fecha 11 del mes de mayo y con respecto si es que se abriere, si es que nos dieran la oportunidad del remedial hasta el 18 de mayo. Sin más, doctora Carmen Castañeda, le quisiera pedir disculpas por ese tiempo que me ha abordado y darle la palabra a usted para que pueda proseguir. Su micrófono nada más, doctora. Perfecto, está con los permisos, doctora. Muchas gracias, Lenny. Muy buenas tardes a usted, a Javier, y a todos los funcionarios que nos acompañan en esta tarde ya en este tiempo, como tú lo decías, remedial para terminar de completar nuestro módulo de elementos de convicción y aspectos probatorios en el derecho disciplinario. Habíamos entonces organizado el envío de unas jurisprudencias de la corporación que de manera o siendo juez natural en nuestro país, en Colombia, asume el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los jueces de la República, los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, los magistrados y, como habíamos visto, los abogados que pues ejercen esta función o esta profesión, perdón, en el país, que son sujetos disciplinables, entonces, antes del Consejo Superior de la Judicatura, en la sala disciplinaria, y actualmente a través de la reforma que hubo a la Constitución, en una Comisión Nacional de Justicia Disciplinaria, pudiésemos decirlo así, en términos más básicos para poder pues asimilarlo como lo hemos hecho en las diferentes oportunidades a las que nos referimos sobre este particular. Y esas 5 sentencias que habíamos enviado asumen y abordan diferentes temáticas en esta sala, que es una sala de cierre, de límite, que analiza las decisiones que los magistrados emiten en estos procesos disciplinarios que se adelantan contra los funcionarios de la rama judicial. En ese orden de ideas enviamos unas decisiones que tienen que ver con la pertinencia de la prueba, con la conducencia de la prueba, con el análisis y valoración de la prueba, y quisiera entonces que revisáramos y que nos detuviéramos en la primera de las sentencias que envié o que está enunciada, que es la decisión del 8 de febrero de 2012, emitida por el magistrado Angelino Liscano Rivera. Si la tenemos presente para que vayamos abriéndola, ahí los funcionarios, pues es la que vamos a analizar en primera instancia en este momento. La metodología pues que habíamos planteado es que como sucede no solamente en Colombia, sino en toda la latitud internacional, el análisis de una jurisprudencia pues significa que se lee el documento, se analiza el documento, se sacan unas conclusiones del documento, tenemos unas posturas sobre el particular y en ese orden de ideas lo vamos a hacer. Entonces quisiera, como ustedes ya las revisaron, ya las analizaron, quisiera saber quiénes nos van a acompañar en la participación en este momento, o voy haciendo las preguntas para poder contextualizarlos. Entonces vamos a analizar cuáles son los hechos, cuál es el hecho que se está investigando, cuál es el reclamo que se hace a través del recurso de apelación ante la sala disciplinaria, y vamos entonces a ver cuáles son las consideraciones que tiene la sala
para tomar la decisión frente a la sentencia o a la negativa de pruebas que se revisa en esa sala. Entonces quisiera saber quiénes van a colaborar en esta Doctora, intervención de Melén. si me permite, aquí le voy a pedir el apoyo también a Javier por conocer al personal de control disciplinario en particular. Primero voy a pedir la moción de quien estés interesado en hacer alguna acotación del respecto el caso, el primer caso denunciado justamente en la lectura obligatoria. Si es que hay algún participante interesado en opinar, en generar justamente ese análisis inicial sobre reconocer el caso y los parámetros que este presentaba. Caso contrario, pues le pediré a Javier que me ayude con un nombre para poder dar ese inicio. Creo que prosigo. Doctora Carol Gisela Zambrano, usted ha sido una de nuestras participantes que siempre ha estado presente y pues quisiera iniciar con usted para conocer su perspectiva de análisis del primer caso. ¿Qué pudo reconocer o si tiene alguna pregunta para la formadora? Ya. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, sobre el primer caso, que era sobre la apelación que había interpuesto el abogado defensor bueno, en nuestro caso sería sumariada, pero en este caso la sentencia se la trataba como procesada, la doctora Gladys Virginia Guevara Puentes. Era en cuanto a la solicitud de varias pruebas. Sí, doctora Carol, discúlpeme la interrumpo. Yo creo que de pronto no es la número 1, sino la sentencia del 8 de febrero de 2012, en la que es el magistrado ponente, el doctor Angelino Liscano Rivera. Es que esta sentencia me parece muy importante. No sé si la doctora Carol la revisó. Sí, y es pero... la que están... Dime. Es que no sé si recuerda el número de caso. El doctor Angelino era, espérenme un ratito. El magistrado ponente. Es que no sé si es la primera o la cuarta, porque es que no sé si El magistrado ponente de la cuarta es Wilson Ruiz Orejuela. El de la... No. Si ya no es la primera ni la cuarta, sería la segunda. Doctora Carol, permítame que Carlos Terrín está pidiendo la mano y refiere que es la tercera. Doctor es la tercera, Carlos, sí. Así es, doctor, es la tercera. Sí, la tercera es una... piden que se investigue disciplinariamente a 2 jueces de paz de la comuna 3 y de la comuna 4 de Cali. Aquí los particulares pueden ejercer esta función de manera transitoria, y estos son 2 jueces de paz que están siendo investigados, y en la etapa de descargo del proceso están pidiendo que se practiquen unas pruebas. Estos jueces participaron, al parecer, según está contabilizado aquí en la audiencia, en la decisión, de la sala, ellos intervinieron en una actividad que común y normalmente les comentaba a ustedes en clases anteriores, se llaman desalojos o restitución de bien inmueble. Y ellos, sin tener la competencia ni la atribución, al parecer ingresaron a esta diligencia judicial y la diligencia administrativa realizada por un inspector de policía, un comisario, y en ese orden de ideas, al parecer adulteraron un documento, falsificaron un documento, e hicieron algunas acciones para conjurar y evitar que se presentara el desalojo. Entonces, ellos ya están imputados con sus cargos, ya tienen un pliego de cargos a puesto y están solicitando la práctica de unas pruebas. Entonces, unas pruebas testimoniales. Dígame, doctor. Sí, de unas pruebas testimoniales, que es lo que
no permitieron, ¿no?, estos jueces que se practique. Sí, señor. Entonces, ¿qué dice el juez de paz Milton Lozano Orjuela? Que, como lo dice el doctor que nos acompaña, solicita unos testimonios. ¿Por qué? Porque se le está imputando que él realizó un documento falso y él está diciendo que él no realizó ese documento falso, que como no le van a acceder a practicar la toma de muestras caligráficas para determinar si él fue el que hizo ese documento o no, las personas que estaban en la diligencia, los testigos, pueden dar fe y dar cuenta de cuáles fueron las actuaciones que él realizó, que él no presentó ningún documento para que le sea tenido eso como un elemento probatorio de descargo. Y la señora Edilma Bolaños Abadía, la otra juez de paz, está también solicitando unas pruebas, pero ella, pues con el agravante de que nunca ha venido al proceso, nunca se ha destacado en el proceso y nunca ha tenido el proceso como tal. Entonces, se practicaron algunas pruebas sin la asistencia de ella, porque nunca vino cara al proceso, y aquí estamos en este caso. Entonces, todos los elementos, todas las solicitudes probatorias que están haciendo los dos disciplinados, ya con este pliego de cargos y ya en la etapa de descargos, fueron negadas en primera instancia. Entonces, se está reclamando a la sala disciplinaria que por favor se atiendan esos requerimientos para ellos poder tener unos elementos de juicio que permitan descargarse en el proceso y explicar qué fue lo que verdaderamente pasó. Ese es el contexto de la situación fáctica, así muy rápidamente contada para contextualizarnos, y lo que en el reclamo que hicieron, lo que les contestó el ACO y lo que está en este momento conociendo o conoció la sala de segunda instancia Pérez el ACO. Entonces, quisiera, si ya estamos contextualizados en esta situación, que por lo menos el doctor nos acompañara. Entonces, ¿cuál es la postura de la sala ante las peticiones de los dos disciplinados? Del primer juez, que es el señor Milton Lozano Orjuela, el que está solicitando no solamente que se haga ya como ese dictamen pericial, grafológico, para determinar si lo hizo, o el documento al parecer falso, o los testigos que está solicitando, las pruebas testimoniales. Doctor. Sí, bueno, la sala que resuelve este caso del Consejo de la Judicatura, del Consejo Superior de la Judicatura, sí, resuelve, como habían sido negados los testimonios por el juez Acuo, resuelve que se reciban estos testimonios, ¿no? La sala reconoce que el funcionario encargado de la instrucción como director del proceso está facultado para evaluar la conducencia, la pertinencia y utilidad de las preguntas que se hagan en el desarrollo de la diligencia de la declaración. Entonces, conllevan a la conclusión de que sí se deben recibir estas pruebas porque se negó la práctica de la recepción de esas pruebas. Entonces la sala revoca parcialmente en cuanto a los testimonios y ratifica la no realización, digamos, o la negativa para la prueba grafológica solicitada por el recurrente, Milton Lozano Orjuela. Entonces me parece a mí que bueno, todo gira en torno, y la labor generalmente de todo juzgador, en este caso del funcionario encargado de la instrucción, es esto, ¿no? Evaluar con respecto a las pruebas la conducencia, la pertinencia y la utilidad de las pruebas, no solo de las preguntas, sino de las pruebas. Y yo creo que ahí es importante tener claro, como lo decía el maestro Jairo Parra Quijano, que la conducencia es como una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber pues si el hecho se puede demostrar en el proceso con el empleo de ese medio probatorio. La pertinencia es como la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de prueba en este. Y la utilidad, pues, es la actividad probatoria que busca llevar probanzas que presten algún servicio en el proceso para la decisión que debe de tomar el juzgador o los juzgadores. Y creo que en eso es a veces un poco en lo que tal vez fallamos los juzgadores cuando se evalúa, ¿no?, este proceso de la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas.
Y tal vez deberíamos tener como un guía, como un norte, lo que decía el maestro Michele Tarufo, de que cuando tenemos duda con respecto a la conducencia, a la pertinencia o la utilidad de una prueba, pues deberíamos admitirla. Y ya cuando se dé el proceso de valoración de las pruebas, que es en otro momento procesal, allí sí discernir si realmente finalmente la prueba sirve para el proceso o no, si realmente es conducente y es pertinente, solo en caso de duda, y que las pruebas se deben inadmitir solo cuando tenemos la certeza, la seguridad de que la prueba no es ni conducente, ni pertinente, ni útil. Eso sería mi comentario. No sé si tiene otra pregunta, doctora. Sí, Vido, muchas gracias. Es importante resaltar los comentarios que hace el magistrado ponente sobre la postura que tuvo el ACO al negar esos testimonios. Y dice el ACO en la segunda instancia, si bien es cierto, el ACO analizó, hizo un análisis muy detallado de por qué los testimonios resultaban impertinentes y procedió a negarlos, para la sala resulta reprobado o reprobable que se haya procedido de tal forma, en tanto que como no se ha logrado identificar si verdaderamente el funcionario, el juez investigado, el juez de paz investigado realizó ese documento, amén de que tachó o rechazó, mejor, esas firmas que se imputaban eran de él, pues debe existir un medio que también le dé el equilibrio, no solamente a la acusación del operador disciplinario, sino que el equilibrio también se presente en favor de quien está soportando esa carga de la imputación de la acusación en el pliego de cargos. Entonces, tiene que existir un medio probatorio que permita demostrar que esa firma no es de él. Y como en este caso, lo dice más adelante, no es ni la oportunidad ni el medio para hacerlo, sino el ACO tendrá que determinar si es procedente hacer ese dictamen pericial, pues le parece a la sala en segunda instancia que lo más oportuno es establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan determinar si lo que está diciendo el disciplinado como prueba de descargo es cierto. Entonces, ahí dice, no solamente nos podemos determinar a analizar doctrinalmente la impertinencia de los testimonios, sino que tenemos que también mantener un equilibrio sobre cuál es el elemento probatorio que se tiene en cuenta para el disciplinado para poder descargarse en ese derecho de defensa que le asiste. Entonces, ese es el argumento, es muy corto el argumento que da la Corte, pero muy, la sala disciplinaria, pero muy válido porque muestra ese equilibrio de verdad en el ejercicio probatorio y en el ejercicio del derecho de defensa de quien está soportando la acusación. Porque recuerden ustedes que finalmente este ejercicio de la potestad sancionatoria pues es una carga que tiene que soportar el disciplinado, pero una carga que al final en esa etapa procesal de los descargos pues debe permitirle también demostrar su dicho, demostrar sus afirmaciones o también el ejercicio probatorio para que analizado en conjunto con las otras pruebas, pues sea descartado. Entonces, para este juez de paz, entonces, se revoca la decisión del ACO y se dice, no señor, las pruebas testimoniales van. Ahora, señor juez de primera instancia, si usted considera que en este momento es pertinente hacer ese dictamen grafológico para determinar pues también la certeza, la afirmación, ese ejercicio de defensa que está haciendo el disciplinado, de no aceptar que las firmas que están en ese documento que se llegó son de él, pues usted será el que, como jefe del proceso, determine, valore y establezca si es pertinente o no practicar esa solicitud probatoria que se le hace. Y respecto de la juez de paz, la señora Edilma Bolaños Abadía, ¿qué situación concreta se presenta? ¿O quién nos quiere colaborar? Porque el doctor pues ya ha hecho su aporte. No sé si alguien quiera colaborarnos con su participación acerca de la solicitud probatoria que hace esta juez
cómo es despachada en primera instancia y qué se dice sobre el particular en la segunda instancia. Doctora Carol, disculpe por haberle desactivado el micrófono. ¿Puede activarlo? Doctora, Está activado. sí, previo a continuar, quería quizás hacer una apreciación respecto a lo que usted manifestó, y no solo sobre este caso, sobre los casos que hablaban, quizás el mayor aporte que nos queda a nosotros en Ecuador es la valoración que ya han hecho en la Corte, en las Cortes colombianas, de esta definición quizás de utilidad, conducencia y pertinencia. Porque sí, nosotros la tenemos, pero no está desarrollado como vemos que ya lo ha hecho en las Cortes colombianas. Entonces, ese es, para mi criterio, uno de los mayores aportes que podemos obtener de las lecturas, porque a la final cada uno de ellos desarrolla una distinta valoración. Sobre el punto que refería, también me parecía de que quizás la observación que hace el juez superior es como que el juez acuo indicaba simplemente que ya existían suficientes elementos y que por tanto los testimonios no iban a ser necesarios. Entonces quizás ahí se refleja una limitación en el ejercicio del derecho a la defensa, porque la persona que está siendo procesada también tiene su derecho a ejercer los descargos. En este sentido, quizás a través de la prueba testimonial. Entonces, eso como que lo entendí de esa forma, que la Corte como que dice que no, o sea, que la prueba sí era, independientemente de los criterios que había desarrollado el juez, sí era útil porque estos funcionarios habían participado o estaban al momento en que esto se realizó. En cambio, le ratificó sobre la otra persona, otro testimonio, porque decía que esta persona, esta funcionaria municipal creo que era, no había intervenido directamente, entonces quizás ahí sí su testimonio no podría tener mayor valor porque no había apreciado los hechos de forma directa. Entonces creo que aquí era la pregunta finalmente sobre la que usted había realizado, pero lo que le quería resaltar era, a mi criterio, la importancia de estas lecturas, como yo trabajo en control disciplinario, y quizás esto de que en determinado momento, al momento de admitir o no una prueba, nosotros también podamos manifestarle a los sumariados por qué no es conducente, ya de una forma más desarrollada. Gracias, doctora Carol. Doctor Carlos Ferrín. Sí, gracias, disculpen. Sí, me parece que con respecto a la señora Edilma Bolaños, se resaltan que el tema de que tiene que analizarse la conducencia y la pertinencia. Dice que la conducencia se predica de la prueba, ¿no? Porque la conducencia tiene que ver con la idoneidad legal que tiene la prueba, como decía el maestro Jairo Parra, ¿no? O sea, quiero demostrar una propiedad, que soy propietario de un inmueble. El medio idóneo para demostrar ese hecho es una escritura pública, ¿no? No puedo irme por otro tipo de documentos. Y que la pertinencia, en cambio, apunta o hace relaciones a los hechos que son materia del proceso. O sea, a la adecuación entre los hechos que se pretende llevar al proceso y en relación a los hechos que son tema de prueba en el proceso. O sea, si estamos discutiendo un tema de firmas, obviamente tal vez un informe grafológico va a ser una prueba pertinente para verificar si esa firma pertenece o no pertenece a quien se dice que pertenece, si esa persona la hizo o no la hizo, ¿no? Entonces, que es algo que tal vez nuestra doctrina, bueno, todavía no está tan desarrollada en estos temas porque, bueno, recién con el COGEP estamos desde el año 2016 y es donde ha entrado con más fuerza, pues, y son los elementos de la prueba que debemos valorar, ¿no? Conducencia, pertinencia y utilidad. Entonces, creo que esto sí es algo que requiere, y ojalá tal vez la Escuela Judicial más adelante entre con capacitaciones más fuertes con respecto al tema de la admisibilidad de las pruebas y cómo evaluar estos elementos de conducencia, pertinencia y utilidad. Y luego viene el otro proceso, que es el ya de valoración de la prueba,
¿no? Porque una cosa es la admisión, luego vendrá la práctica y finalmente vendrá la valoración de esa prueba. Y allí también yo creo que es otro aspecto en el cual pues a veces fallamos los jueces. Muchas gracias, disculpen. A usted, doctor, muchísimas gracias. Doctora Carmen. Sí, así es. Gracias a la doctora Carol y al doctor Carlos que siempre han estado aquí presentes con su participación y sus aportes tan importantes y tan interesantes, como les digo yo, para el crecimiento también profesional, académico y personal mío, en lo que significa todo este derecho probatorio comparado en el que pues nos unen los principios y las bases fundamentales de todo lo que significa la valoración probatoria, los elementos de convicción, todo esto. Y es muy importante, como lo decía la doctora Carol y el doctor Carlos, que han hecho énfasis en esto, que a veces nosotros en las providencias no nos tomamos esa tarea, así se torne repetitiva, en decir qué es la pertinencia, qué es la conducencia y qué es la utilidad, como sucede en esta providencia, en la que la sala de una manera muy sencilla dice, esto es conducencia. Conducencia es verificar que el elemento probatorio esté permitido por la ley. Esto es pertinencia, que las pruebas me permitan demostrar los hechos o que estén relacionadas con los hechos. ¿Y qué es la utilidad? Que las pruebas me van a servir a mí, tienen ese concepto de validez y de utilidad para poder demostrar los hechos que yo necesito enrostrar o que yo necesito desvirtuar dependiendo de la parte de la que estemos hablando. Entonces, es de vital importancia que nosotros tengamos claridad sobre esos tres aspectos, porque como lo dice el mismo magistrado ponente, una prueba puede ser conducente y pertinente, pero no puede ser útil, o sea, no me sirve para nada. Entonces, es importante porque, como lo dice el doctor Carlos también, si yo tengo claridad sobre estas tres características de la prueba, pues será tenido en cuenta para la ordenación de esa prueba, serán tenidos en cuenta para la práctica de la prueba y finalmente, lo más importante, serán tenidos en cuenta para la valoración y el análisis correspondiente de la misma. El elemento probatorio resulta ser tan vital, pero a veces se nos vuelve tan cotidiano el tema de la prueba que nosotros no le damos la importancia que terminamos o absolviendo o sancionando a un servidor sin tener la claridad y la certeza de que existen los elementos de convicción necesarios. Y volvemos otra vez a los elementos de la objetividad de la falta, de la responsabilidad, del dolo, de la culpa, de la ilicitud sustancial, sin que nosotros tengamos leve noción de cuáles son los elementos probatorios que me sirven para probar cada uno de los componentes de la falta disciplinaria: tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad, dolo, culpa grave, negligencia, todos los elementos subjetivos y objetivos que hacen parte como componentes de la existencia de la falta. Entonces, en ese orden de ideas resulta vital, importante, que nosotros tengamos claridad sobre estas características y sobre estos aspectos: conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba. Podremos decirlo y repetirlo 1000 veces. Si nosotros no dejamos claridad sobre estas situaciones en las providencias, serán providencias que fácilmente se tumbarán en segunda instancia. Lenny. Tenemos una mano levantada de la doctora Gina Hackton. Sí, señor. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora Castañeda? Un gusto. ¿Cómo están todos? Doctor Lenín, buenas tardes. Es interesante, no interesante, vamos a hacerlo todavía un poco más real, es interesantísimo el tema de la utilidad, la conducencia y la pertinencia. Y no es que no esté legislado, y no es que no esté dispuesto en nuestra ley, sí está dispuesto en nuestra ley. Inclusive en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es ley conexa inmediata a la Constitución,
dicta para las garantías jurisdiccionales o principios o causas constitucionales en el artículo 16 respecto de las pruebas. Y de ahí nos vamos luego a lo que hace las causas que se expían bajo terminaciones no penales en el COGEP. En el COGEP, a partir del título segundo de la prueba, capítulo 1, reglas generales, tenemos en el artículo 159 la oportunidad de la prueba. En el artículo 161 la conducencia y pertinencia de la prueba. En el artículo 162 la necesidad de la prueba. Y en el COIP, en cambio, lo tenemos en el capítulo primero de las disposiciones generales, con la finalidad de la prueba, y avanzamos al artículo 454 que versa sobre los principios de la prueba, y en su numeral quinto nos expone qué es la pertinencia a la prueba como tal. Entonces no es que no tengamos disposición al respecto, la tenemos suficiente y amplia desde la norma constitucional. La cuestión es aplicar en el momento procesal oportuno, en atención a los principios y derechos constitucionales de la persona que está siendo examinada, o viceversa, en función del funcionario, valga la redundancia, que está haciendo el examen analítico de la persona sumariada, este tipo de reglamentación, porque el derecho no es que le asiste solamente a una persona, el derecho le asiste a todas las personas por lo general, a todas, y más aún a la persona que tiene que defenderse, porque no es que la persona ha ido ante el estamento disciplinario y dice, aquí estoy, soy fulana de tal, ábranme un sumario. Entonces, no es así. Empieza el sumario y la imputación de la falta que impone el departamento disciplinario, el área de control disciplinario en contra del funcionario, es pues ellos son los que pretenden, ellos son los que levantan el expediente, ellos son los llamados a expiar el procedimiento, desde todo de punto de vista guardando los derechos de la persona que está siendo sumariada. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución, nuestra Constitución, que, doctora Castañeda, no sé si usted ha tenido oportunidad de darle una ojeadita, pero es completísima. Tiene 444 artículos que cubren todos los aspectos. El problema es que no todas las personas las saben aplicar. Y el problema es que no todas las personas tienen la curiosidad para aplicarla. Y en cuanto a las leyes conexas, en materia jerárquica, ¿no? De acuerdo a lo que disponía el tratadista Kelsen, por ejemplo, tenemos primero la Constitución y los tratados internacionales, y luego de eso pues tenemos las leyes orgánicas y luego las leyes ordinarias, y en todas encontramos, inclusive en el Código Orgánico de la Función Judicial también tenemos el capítulo de la prueba abordado de una manera contemplativa, pero usted lo lleva pues enseguida a las leyes conexas. Y lo vincula de esa forma. Y en el Código Orgánico Administrativo, acá también conocido como COA, también tienen un capítulo especial dedicado a la prueba. Entonces no es que no tengamos disposiciones que tengan que ver con la prueba, las tenemos y de sobra, doctora. La cuestión es que las personas que están llamadas a aplicarlas cumplan con el efectivo ejercicio de aplicación y se ciñan y se circunscriban a la ley, como dice nuestra Constitución, previa, expresa y pública, que está en la ley. Muchas gracias, doctora. A usted, doctora Gina. Doctor Dioniso, si es que nos puede acompañar, por favor. Doctor Dionisio. Disculpe, le acabo de desactivar. ¿Puede activarlo? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bien, Muy buenas tardes. yo más allá de la opinión, digamos, del caso primero que estamos hablando de la prueba, quería más bien hacer una pequeña acotación con respecto a la diferencia en la legislación del caso que la doctora Castañeda nos ha expuesto frente a nuestro reglamento de control disciplinario. Entonces, en realidad no está estructurado toda esta calificación de la pertinencia, utilidad y conducencia de la prueba. Recordemos que acá en el Ecuador, quien hace eso, quien practica eso, es el sustanciador. Y entonces, obviamente, acá pues en la provincia donde corresponde el funcionario, digamos, sumariado, y finalmente elevan eso al Consejo de la Judicatura, dependiendo de la gravedad de la sanción, pero es ahí un órgano colegiado administrativo que básicamente proceden en función de lo que un asesor sugiere. No tenemos la estructura
estructura como lo tiene Colombia, que a la larga es mucho más, digamos, garantizado por la conformación de esta sala que revisa estas decisiones, digamos, estas apelaciones que pueden recurrirse en la prueba, y que definitivamente las decisiones que se ocasionen, que se dicten en el procedimiento disciplinario, van a estar mucho más fundamentadas, y prácticamente ya en la fase judicial ya no tendría mayor sentido de impugnarlas. Acá el procedimiento es administrativo y no tiene pues esa estructura. Eso quería compartirlo, quería mencionarlo a la doctora Castañeda, que definitivamente hay una diferencia sustancial entre las dos legislaciones que rigen el procedimiento, la sustanciación de los procedimientos disciplinarios. Gracias por permitirme intervenir. Claro que sí, doctor. Doctora Sí, yo quisiera de todas formas ahí un parangón o como una nivelación en tanto a la participante que nos antecedió y el doctor Dionisio. Y me acerco mucho a lo que la doctora nos decía. La doctora Gina, creo que fue, Lenin, discúlpame. Sí, así es. Sí, la doctora Gina y el doctor Dionisio pues tienen casi que una postura encontrada, pero yo me acerco mucho más a la de la doctora, en lo que le entendía el doctor Dionisio y la doctora Gina. ¿Por qué? Porque puede ser que este procedimiento que ustedes tienen específico, este reglamento para la operación disciplinaria, no hable de la pertinencia, la conducencia, la utilidad de la prueba como tal, pero es que nosotros nos regimos por la Constitución. La Constitución nos da unas reglas claras a nosotros y nosotros no podemos hacer una interpretación literal, exegética, que están casi que mandadas a recoger, sino que por el contrario tenemos que hacer una interpretación integral, sistemática, que nos permita poder llenar los vacíos. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros en este momento la interpretación judicial? No solamente en Latinoamérica, sino de manera universal, porque si a veces uno no encuentra el auxilio para la interpretación y para llenar los vacíos de la ley, las ausencias y las carencias que hay, sobre todo buscando garantizar los derechos fundamentales de quienes tienen que soportar la persecución disciplinaria, para decirlo de una manera como penalista, pues para eso nosotros contamos con instrumentos regionales e internacionales de defensa de derechos que nos permitirían también de forma supranacional o por bloque de constitucionalidad, como se llama, buscar en estos instrumentos la forma de poder solucionar estas carencias legales que encontramos. Pero yo, sobre pretexto de que no tengo en el reglamento los aspectos de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, pues no los puedo ignorar o desconocer, porque son principios básicos. No conozco la Constitución, le he dado una leída a la Constitución del Ecuador, sé que es abundante en normatividad como la nuestra también. Todos estos instrumentos que le dan una línea a la forma de funcionamiento de un Estado, esta primera línea básica en la que se establecen los principios, los valores, los fines para los cuales se está instituido un Estado, que es la Constitución política, todos. Así yo no los haya leído, pero tuve la oportunidad de darle. Lo que pasa es que si no tengo claro aquí el artículo de la Constitución del Ecuador, todas nuestras constituciones tienen un derecho fundamental que se llama el debido proceso. Y en ese derecho fundamental del debido proceso encontramos no solamente la figura del juez natural y competente, sino también de todas las garantías que tiene una persona que está sometida a un proceso de carácter sancionador o punitivo. Y en ese debido proceso, pruebas, tiene unos principios básicos y generales que no son solamente ni de Colombia, ni del Ecuador, ni de Perú, sino son universales.
Y son esos elementos de conducencia, de pertinencia y de utilidad, que no pueden ser negados sobre pretexto de que no se encuentran en la regulación normativa. Entonces, yo sí pienso que se debe acudir más a una interpretación integral que nos permita a nosotros garantizar ese derecho de contradicción, de defensa, porque pues si yo voy a soportar la carga del Estado que me está investigando, que me está acusando, y ningún elemento va a servir para desvirtuarla, pues entonces desde ya díganme cuál es la sentencia y yo me someto y ya, y la pago. Pero esa no es la dialéctica del proceso, de ningún proceso de corte punitivo o sancionatorio. Yo tengo que tener una posibilidad de defenderme, y por eso quería que leyéramos este caso, porque me pareció muy interesante, en el que palabras más, palabras menos, dice la sala, venga, se hizo un discurso muy bonito el juez de primera instancia sobre lo que significa la pertinencia, y declaró que los testimonios son impertinentes para demostrar los hechos. Y entonces el señor, ¿cómo va a demostrar esa negativa que está haciendo de que esa firma no es de él? Si no le han querido, si no le van a, si hasta ahora está solicitando, para ser más exactos, si hasta ahora está solicitando el dictamen grafológico, ¿cómo vamos a demostrar en esta instancia esa afirmación que él está haciendo? Porque la afirmación que le está haciendo el Estado como operador disciplinario es, usted falsificó ese documento. Ah, sí. Y la parte mía, la de defensa, ¿dónde queda? Yo no falsifiqué ese documento. Esas rúbricas que hay ahí no son mías. Pues tiene que haber una forma. Y entonces son los testimonios. Las señoras que estuvieron en esa diligencia de desalojo pueden dar fe de que yo no elaboré ese documento, ni menos lo firmé. Ahora, otra cosa es que el AJO, como le están haciendo esta petición probatoria, y a mí como segunda instancia no me corresponde ordenarla, que el señor que dirige el proceso en primera instancia sea el que diga, me parece conveniente, me parece pertinente, me parece, y decrétela y ordénela. Pero mientras tanto, tiene que escuchar a las personas para poder saber si es cierto lo que le está diciendo. Bueno, ¿cómo? Usted sentará a los testigos y le dirá y establecerá las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Las señoras le dirán, sí, él fue el que lo firmó, sí, él traía ese documento, y entonces ahí se podrá determinar si verdaderamente ese documento es de él o no. Entonces, es muy importante que nosotros, como lo decía la doctora Gina, la doctora Caro, el doctor Carlos, tengamos claridad, no solamente conceptual, sino práctica. Porque a veces la retórica es la que llena todas las providencias, y es muy bonito escribir y es muy bonito pegar y cortar y citar, pero otra cosa es la realidad del proceso, y más que la realidad del proceso, hacer realidad las garantías y los derechos fundamentales de quien está soportando el proceso. Bueno, y yo quisiera, porque yo, cuando la doctora Carol de entrada dijo que quería y estaba ya haciendo la intervención sobre el proceso, si me lo permite Lenin, vamos a pasar a esta segunda decisión, que es una decisión también muy corta, muy clara, que la doctora Carol, si está a disposición de nosotros, nos pudiera hablar un poco de esta providencia precisamente, que es suscrita y presentada por el magistrado ponente Wilson Ruiz Orejuela, pues que a quien tengo que, no está presente, pero a quien tengo que hacerle un reconocimiento, ha sido mi profesor en Derecho Administrativo, en medios de control judicial en materia administrativa, y es actualmente nuestro ministro de Justicia, un hombre muy brillante que al pasar por este Consejo Superior de la Judicatura en la Sala de Jurisdiccional Disciplinaria decantó unos temas interesantes sobre la administración de justicia disciplinaria en la rama judicial. Entonces, doctora Carol, no sé si tenga ahí la disposición de que nos ayude en esta decisión de segunda instancia, de segunda instancia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el caso de el juez 37 civil del Circuito de Bogotá, el señor Hugo Hernando Moreno Munevar. Esperemos un ratito. La que yo quería hablar era la primera, sí, doctora. La primera, sí señora, sí señora. Amelia Mantilla Villegas. Pero si dice la otra igual, la busco. No,
No, entonces Gracias. hagámosle con la primera porque es que la escuché que citó al doctor Wilson Ruiz, pero la primera también está muy bien. La que su merced quería comentar. No hay ningún problema. En esta se había igual hecho una apelación por la negativa de una de las pruebas. Bueno, aquí finalmente, a diferencia de la que acabamos de analizar, en la apelación pues se ratificó las negativas y va analizando una a una cuáles fueron estas pruebas que fueron rechazadas. Entonces, por ejemplo, la primera era la inspección judicial de los archivos de todo el juzgado para que se establezca el volumen de trámites que ella tenía, el número de providencias, de diligencias que había realizado, en fin, como que toda la carga laboral que tenía. También hablaba de declaraciones juradas entiendo que compañeros de trabajo o colegas, porque hacía alusión a otro juez civil, a dos jueces civiles. Entonces, para que ellos refieran sobre la responsabilidad, diligencia, honestidad, había también otra declaración, entonces, esto, que se practica un careo también. Entonces, el juez Akuo había determinado que estas pruebas eran inconducentes. Mencionaba algo de manera literal relacionado a la pertinencia, ya que decía que estas peticiones probatorias no guardaban relación con el objeto por el cual ella se le estaba procesando. Y los jueces finalmente consideraron que así era y van diciendo, por ejemplo, que en cuanto a la prueba de las declaraciones testimoniales, porque no constaba nada de lo que ellos decían en relación al caso concreto. En nuestra manera de hablar quizás sería que no guardaba relación con el objeto del sumario. Entonces, finalmente ratifican la decisión del juez Akuo. Entonces, doctora, también quería comentarle un poco sobre casi un poquito de controversia y quizás lo que yo dije, la doctora Gina malinterpretó. Yo no he indicado que en nuestra legislación no exista definición de la conducencia pertinencia, porque ella habla del COIP y el COGEP, que son normas específicas para materia penal y para materia civil, más que nada, el Código General de Procesos. Entonces, como hemos visto durante todo el estudio, el derecho disciplinario es una rama independiente. Entonces, lo que me refería y en base a la sentencia puntualmente era que en un párrafo en específico los jueces mismos dicen que hay suficiente doctrina y jurisprudencia que ha desarrollado la Corte colombiana, pero me imagino que sobre la utilidad, pertinencia y conducencia en el ámbito disciplinario. Entonces, hacia allá fue enfocado mi comentario, pero no significa que no exista. De hecho, el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, a partir del artículo 35, 36 y 37, establece ya ahora que se califica la utilidad, la pertinencia y la conducencia al momento de la apertura de la prueba, tanto del denunciante como la que anuncian los sumariados. Entonces, sí es un ejercicio que se hace y que está contemplado en nuestro reglamento. Lo que quería decir es que el reglamento específicamente no los define, pero no es que no se haga esta valoración y se descarte o no. En la línea, y por lo que me había llamado la atención este primer caso, es porque justo el día de hoy en nuestro trabajo despachamos una prueba y pedían, por ejemplo, que se considere como prueba la certificación de su registro disciplinario. Entonces, nosotros no la admitimos como prueba, indicando que esto, a nuestro criterio, rompería el principio de presunción de inocencia, porque los indicativos de las sanciones anteriores que ya registrara no podría ser considerado como una culpabilidad en el sumario que ahora se le está siguiendo, porque no es el objeto del sumario. Adicionalmente, que este registro de sanciones se solicita como parte del proceso o como es requerido en el reglamento. Así que independientemente de aquello, es simplemente como para conocer el historial del servidor sumariado,
mas no se considera como una situación o excluyente de responsabilidad o confirmatoria de la misma. Entonces ahí se le hace una explicación basada en la Constitución, en el debido proceso y la presunción de inocencia. Muchas gracias, doctora Caro. Bueno, también tenemos entonces, bueno, yo insisto en esta, quisiera saber si de pronto alguno de los que nos acompañan hizo la lectura de la sentencia. Esta es una sentencia, un recurso de apelación que se interpuso en contra de una sentencia. En el caso que les mencionaba de Hugo Hernando Moreno Muneva, esta sí es, como les reitero, un recurso de apelación en contra de una sentencia sancionatoria en la que se sancionó a un juez civil del circuito, al doctor Hugo Hernando Moreno Muneva, en su calidad de juez 37 civil del circuito de Bogotá, con la sanción de multa de 2 salarios mensuales devengados para la fecha de los hechos. Esto fue en el 2011. ¿Por qué? Porque al parecer, al parecer lo digo yo, pues a pesar de que hubo sentencias, el juez Acuo demostró, según su criterio y su análisis probatorio, que el juez no hizo lo que le correspondía como funcionario judicial en el trámite del incidente de desacato, en el amparo constitucional, o como llamamos nosotros, acción de tutela, que había incoado un ciudadano en contra del instituto, una ciudadana, perdón, del Instituto del Seguro Social, el cual había sido sometido, tutelado y compelido a que pues cumpliera con las órdenes de esa tutela. Entonces quisiera saber si alguien leyó esta sentencia para que nos haga sus aportes sobre la decisión como tal. En este ámbito, pues, doctora, quisiera dar la palabra a la doctora Debbie Álvarez, que ha levantado la mano. Doctora Debbie. Buenas noches. Sí, Perfecto. estamos con mi compañera Jacqueline de la Torre y Pablo Castañeda. Esta es la máquina de la hijita de mi compañera. Pero sí, se trata de que en ese caso se afirma que incumplió el deber del artículo 153 de la ley 270 de Colombia, que habla de que se corresponde a los servidores judiciales respetar, cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. Entonces, en ese sentido, se analiza en la corte o en la sala donde se conoció este caso, que no se había configurado esta falta de cumplimiento de la ejecución de la acción de tutela. Tengo entendido que la acción de tutela en Colombia se asimila a la acción de protección en Ecuador. Cambian el señor. nombre, Sí, señor. pero es la misma. Es el mecanismo que tenemos. En México lo llaman el amparo constitucional, aquí en Colombia lo llamamos la acción de tutela. Ustedes también tienen una denominación específica para ese mecanismo que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales. Y estas órdenes que hacen los jueces cuando tutelan los derechos, pues el mismo decreto 2591, que también está citado en 1991, dice que los fallos que profieren los jueces en el marco de esas actuaciones de tutela deben ser cumplidos de manera completa dentro del término de las 48 horas siguientes a que el juez da la orden, sin demora, sin dilataciones, y que en el evento de que no se cumplan en el marco de las 48 horas, porque hay decisiones que efectivamente no se pueden cumplir en ese término, pues porque componen
la articulación de otras entidades o de diferentes dependencias de la entidad que ha sido tutelada, pues el juez será el responsable de requerir a estos funcionarios para que se cumplan en los términos y bajo los acuerdos que se hagan esas órdenes. Entonces, aquí se estaba diciendo que el juez no cumplió con ese deber de hacer efectivo la orden a través del incidente de desacato y por eso fue sancionado. Como dice nuestro compañero y nuestra compañera, el doctor Castañeda y la doctora Jacqueline, el juez fue absuelto en segunda instancia porque la sala está diciendo que, contrario a lo manifestado, él en ejercicio de defensa solicitó una serie de pruebas que le fueron negadas y que por esa negativa de pruebas es que esta decisión pues resulta ser sancionatoria en primera instancia, pero que si se hubiesen tenido en cuenta estos elementos, estas solicitudes probatorias, pues se hubiese demostrado que el juez efectivamente hizo hasta donde tuvo la capacidad de hacer, porque a veces pues las entidades se encuentran en la imposibilidad física de cumplir las órdenes de los jueces, pero que él hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero que situaciones de fuerza mayor y de caso fortuito impidieron que se llevara a cabo dentro de los términos, porque lo que la entidad del Seguro Social, que era antes la entidad que aquí vigilaba, manejaba, organizaba y ejecutaba todo lo de la seguridad social de los colombianos, pues ella en el marco de ese plan de mejoramiento se presentaron unas situaciones que no le permitieron cumplir dentro de los plazos, pero finalmente la sala entonces dice que hubo un proceder omisivo en el acuo y que si esas pruebas se hubiesen decretado, se hubiese podido demostrar las manifestaciones y las afirmaciones que en el ejercicio del derecho de defensa en los descargos argumentaba y aducía el juez que fue sancionado, pero que finalmente por la sala fue absuelto finalmente. Entonces, inclusive, y volviendo, trayendo a colación el tema de nuestros elementos o aspectos constitucionales y legales, aquí la Corte, por ejemplo, cita al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aquí cita esta sala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que la Corte ha considerado que el derecho de recurrir el fallo como una garantía primordial en el marco del debido del proceso legal indica que el derecho de recurrir el fallo como tal no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior, o sea, con que se garantice y se diga esta es la instancia que va a cumplir o agotar los recursos de apelación o impugnación, sino que se materializa con una verdadera revisión de la sentencia en el sentido de que el tribunal debe verificar unas características mínimas jurisdiccionales y de legitimidad para reconocer el caso concreto. Entonces, hace también un análisis acerca de que no se trata simplemente de instituir o de determinar en la ley las instancias, sino que los funcionarios que realizan sus actividades judiciales deben hacerlas con una seriedad, con unos mínimos jurisdiccionales que le den legitimidad a esa segunda instancia, y es revisando el caso concreto de manera seria, de manera responsable, de manera acuciosa, y no llenando formatos como a veces estamos acostumbrados en la rama judicial, en el ejercicio de la actividad disciplinaria. Y aquí, revisando el caso concreto, lo que dice el magistrado es: el juez sí hizo actividades, el juez sí hizo actuaciones en aras de cumplir y de hacer cumplir ese fallo que él había dictado. Entonces, eso
debió habérsele tenido en cuenta a través de esas solicitudes probatorias, pero como las pruebas no se realizaron, no se practicaron en defensa y en ejercicio de ese derecho de defensa que tenía ese juez sancionado, pues no nos resta más sino quedar por sentado de que lo que decía el señor juez en su defensa es cierto. Y en Sí, ese aquí, orden de ideas, sí, señor. Aquí hay una diferencia que con la, en este caso de la acción de tutela de Colombia, con la acción de protección del Ecuador, porque aquí diferenciaríamos si es que hay acciones contra actos administrativos, contra actuaciones de funcionarios públicos o de entidades públicas que tienen poder. Habrían varias vías para justo lo que usted dice, doctora Carmita, recurrir. Entonces tenemos, si es que hay actos administrativos, actos normativos del poder público, sería una vía los juicios contenciosos administrativos, pero también hay la vía de las acciones de protección. Cuando estas acciones de protecciones son favorables al ciudadano, se ordena en la mayoría de los casos que se repare integralmente a la persona, al ciudadano. Entonces se origina un juicio contencioso administrativo especial, que es el de reparación. En estos casos de acciones de protección y de juicios de reparación, de reparación integral, de indemnización a los ciudadanos, no se ha facultado a los jueces de los tribunales contenciosos administrativos y tampoco a los jueces constitucionales que sancionen a los funcionarios públicos que incumplen. En el caso de los juicios contenciosos administrativos, sí tendrían facultad para, por ejemplo, disponer que se oficie a la fiscalía para que se investigue el desacato del funcionario público que no cumple la sentencia, no ejecuta la sentencia contenciosa administrativa. Cuando hay sentencias de acciones de protección y cuando hay juicios de reparación económica que ya tengan un mandato de ejecución, un auto ya de pago, si es que no cumplen las entidades públicas, de acuerdo a las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, y hay algunas jurisprudencias de carácter obligatorio, y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional no le faculta a los jueces constitucionales a que sancionen a esos funcionarios o a esas entidades públicas, sino que se debe informar a la Corte el incumplimiento de estos funcionarios para que la Corte adopte las medidas. Pero aquí quiero también compartir lo que pasó a los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo y de Cuenca. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Fueron destituidos porque concedieron el recurso de casación a autos o mandamientos de ejecución de pagos de indemnizaciones económicas que no fueron cumplidos por los funcionarios o entidades públicas. Y la Corte dijo que no hay casación de estos autos porque son de materia constitucional. Y además hay otro caso de algunos jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito que fueron destituidos por demora en la tramitación de los juicios de reparación económica. Sin embargo, esa sentencia del Pleno fue revocada, fue reformada y fueron estos jueces reincorporados. Y la figura que se utilizó por la Corte Constitucional fue la demora, es decir, que hay dos organismos que podrían eventualmente sancionar o que están a cargo del sistema disciplinario. Por una parte, el Consejo de la Judicatura en los juicios ordinarios, comunes, en el ámbito contencioso administrativo, y la propia Corte Constitucional, que tendría atribución, por una parte, a sancionar a los funcionarios o entidades públicas que no cumplen los mandatos de los jueces constitucionales, y también para sancionar, en este caso, a jueces constitucionales y a los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo que no ejecutan o se demora mucho en los juicios de reparación. Que no somos jueces constitucionales.
Los jueces contenciosos administrativos no somos jueces constitucionales, pero sí ejecutamos la sentencia de la Corte Constitucional o de los jueces constitucionales. Se nos pone un plazo para que cumplamos con la ejecución de esta sentencia, pero también no se está poniendo en relación la carga procesal que tenemos de aproximadamente unos 350 juicios por cada uno de los jueces, 1.350 por cada tribunal. Entonces, como que viene, no empata la norma de sanción que es necesaria, pero no empata con la realidad de la carga procesal. Bueno, muchas gracias por el aporte que nos hacen respecto de cómo funciona para ustedes. Lo importante como para aterrizar algo más en esta decisión es que aquí lo que en este caso se cuestiona para el caso colombiano es que los jueces de tutela, los jueces constitucionales, tienen que verificar el cumplimiento de sus órdenes, fundamentados en el principio de autonomía e independencia que se exige para los jueces, pues también se les exige, bueno, ustedes tienen autonomía e independencia, pero ustedes en ese mismo sentido tienen que hacer cumplir sus decisiones. Y aquí entonces, volviendo al punto probatorio, pues se hablan de dos aspectos. Uno, que no se ordenaron unas pruebas y otro, que no se valoraron unas pruebas. Y por eso entonces se revisan dos cargos específicamente. Uno, que el juez sí realizó todas las actividades tendientes a través del incidente de desacato para que se cumpliera la orden. Y el otro es que no se valoraron completamente los elementos probatorios que habían para justificar el motivo por el cual el juez cerró el incidente, porque tenía en su criterio y conocimiento por superado el hecho, porque ya se había cumplido la orden. Entonces, miren cómo en un contexto la falta de pruebas o la mala valoración de la prueba hizo que se sancionara a este juez que había actuado, que había hecho, que había realizado y que fue pues absuelto en segunda instancia por la sala disciplinaria, que con una visión mucho más grande, con un concepto de pertinencia, de conducencia, de utilidad de la prueba que había, pero con un análisis también de lo que no había y de lo que se valoró mal, decidió absolver al juez en segunda instancia. No sé si hay alguna otra persona, Lenin, con la mano, otro participante con la mano levantada para escucharle. Doctor Carlos Ferrín, por favor. Muchas gracias. Sí, yo también quería resaltar de este fallo, me parece que es muy importante, algo usted lo mencionó, es la aplicación de las normas convencionales, digamos, ¿no? O sea, sí, las normas de la Corte Interamericana, que aquí las citan y las fundamentan como parte de la argumentación que sostiene la decisión. Y creo que es algo que a veces dejamos muy de lado al resolver los casos en diversas materias que nos toca, pero creo que no debemos dejar de lado los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Justicia. Son muy valederos, y aquí con relación a la prueba, cuando citan en el punto que tiene la cita en la página 16, cuando dice que cuando se hace la revisión, tiene que ser una revisión plena, tanto del derecho como de los hechos, ¿no? Entonces fija un criterio que nos lo da la Corte Interamericana de cómo actuar en este tema cuando hay las instancias de revisión. Pero les digo, creo que es algo que debemos también, cuando resolvemos, y sobre todo casos disciplinarios o casos de derecho administrativo sancionador, pues recurrir a los fallos de la Corte Interamericana, que tiene una jurisprudencia muy avanzada en estos campos, ¿no? Y desarrollada por una serie de sentencias, de los últimos, desde el caso Petro y el que acaban de resolver el año poco sobre los trabajadores judiciales en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajadores judiciales en el Perú también, que justo apuntan a temas disciplinarios, ¿no? Entonces creo que es algo que debemos tener muy presente. Tal vez ojalá, Lenin, en un futuro la Escuela Judicial pueda programar
algún estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derecho disciplinario, aunque creo que sí hay bastante para estudiar. Gracias y disculpen. No, gracias, doctor Carlos, a usted. Es muy importante seguir insistiendo en esta afirmación que les voy a hacer, y es para corroborar también lo que nos dice el doctor Carlos. Mire, nosotros tenemos que haber superado con el constitucionalismo moderno actual el legalismo. Nosotros ya no podemos vivir pegados al concepto de la ley. Esos conceptos legalistas, exegéticos, tenemos que superarlos. ¿Por qué? Porque es que contamos con todos los elementos legales y jurídicos para hacerlo, o más que legales, jurídicos. Tenemos constituciones que son garantistas y fundamentalistas, o sea, que están en pro de la dignidad del ser humano, y que esa dignidad del ser humano se fundamenta en el respeto de sus derechos y de la implementación de garantías y de mecanismos que permiten hacerlos efectivos. Pero no nos podemos quedar cuando no los encontramos y no existen en el ordenamiento interno. No nos podemos quedar con que no existen en el Estado unos mecanismos o unos principios para que nosotros podamos resolver los casos, y tenemos que irnos a las normas supranacionales o a los instrumentos regionales o universales que existen para garantizar esos derechos fundamentales de las personas, como lo son la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como es la Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, como derechos que existen en el mundo, como es Doctora, doctora Carmen, se le está entrecortando la comunicación. a nosotros solventar, y que no solamente nos permiten solventar las dudas en la interpretación, sino que nos permiten soportar y argumentar las decisiones en nuestras providencias. Salvamos nuestra responsabilidad, garantizamos los derechos, ejercemos una recta y pronta, cumplida administración de justicia, que es lo que finalmente nos convoca en esto. Y ya para finalizar, pues darle nuevamente las gracias al Consejo Superior de la Judicatura en el Ecuador, a la Escuela de Formación Judicial del Ecuador, a toda la rama judicial, que ha tenido, me ha dado el privilegio y el honor de poder participar en este extenso estudio de derecho probatorio, de elementos de convicción, de análisis probatorio, de este juicioso estudio de derecho comparado que hacemos desde Colombia con ustedes, y de este compartir también y de este crecer mutuo que me ha alimentado mucho a mí en un momento tan neurálgico como el que vivimos en el derecho disciplinario en el Estado colombiano, a partir del 29 de marzo, que estamos abordando unas nuevas complejidades en el ejercicio de la potestad jurisdiccional disciplinaria en cabeza de funcionarios que no son jueces. Tenemos unas situaciones muy complejas, pero conocer un poco de todo el sistema del Ecuador, pues nos llena de unas ganancias y de unas fortalezas, pues para afrontar aquí nuestra situación. Darle las gracias en especial al doctor Carlos, a la doctora Carol, a la doctora Gina, al doctor Castañeda, que han sido unos participantes activos y asiduos en este tiempo en el que hemos podido compartir académicamente, y también darle las gracias a Lenin, a Javier y a Carmen Amelia, que han sido tan formales y tan especiales y deferentes conmigo en la culminación de este evento académico. Quiero darle las gracias, despedirme, quedar a sus órdenes para ustedes en las consultas, de pronto en las inquietudes, en las nuevas invitaciones que nos puedan hacer para seguir fortaleciendo estos lazos, como lo dice alguien ahora aquí en el chat. Somos hermanos, compartimos muchos temas en común, y el doctor Debbie Álvarez, que nos está dando las gracias, y quedar aquí con las puertas abiertas para lo que ustedes necesiten, Lenny. Muchas gracias. Gracias, doctora Castañeda.
Sin duda nos va a faltar darle la palabra a usted, doctora María Augusta Montaño, darle la palabra a cada uno de ustedes, los participantes en general. Darles un tiempo adicional siempre va a ser la intención por parte de cualquier escuela de formación en general, de la academia. En este sentido, pues tenemos limitaciones, tiempo, espacio. Hoy estamos cursando esta fenomenología distinta en distintos lugares, pero no atemporales, de manera sincrónica, donde podemos compartir en vivo, pues, esas experiencias y conocimientos. Quizás hayamos tenido deficiencias dentro del catálogo de temas a poderles impartir. Quizás hayamos tenido fortalezas en el mismo, pero esperamos que las fortalezas hayan sido mayores que las deficiencias. Como decía el doctor Carlos Ferrín, pues en todo el marco de la formación, pues lo que se busca también es identificar las necesidades de nuestros actores a los que nos pertenecemos, y son ustedes señores operadores de justicia, son ustedes señores servidores judiciales. Estamos en este punto, con el foro de abogados también, y estamos en este punto, pues, viendo las dos caras de la moneda, de quien juzga, de quien es juzgado, de los medios, de los principios, de las garantías, de cómo poder aplicar en debida forma, más allá del legalismo, como decía la doctora Castañeda. Doctora Castañeda, ha sido muy fructificante y ha sido de las formadoras que más ha denotado pues su participación en el presente programa de formación continua. Nos ayudó en el módulo 3, en el módulo 4, con cierta pausa activa, digamos, que nos volvimos a retomar justamente en este punto final. A todos ustedes, cada uno de ustedes está justamente en el enlace de registro de asistencia, y estoy recibiendo en este momento unos chats que me refiere que hay algunas personas que ya no pueden registrarse. Sí, tiene un tiempo de registro el enlace, un tiempo de validez el enlace de registro de asistencia. Por eso les convino a los que no hayan alcanzado a registrarse, pues que hagan una captura de pantalla. Cuando ustedes hacen la captura de pantalla, pues se verifica su participación, y de esta pues me envían un correo electrónico. En principio pues no los tendré registrados, y luego después de un barrido pues podré justificar su asistencia justamente con la prueba, con la evidencia de que ustedes han participado en el mismo. Dando gracias a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, a cada uno de ustedes, señores participantes, reiterando mi agradecimiento a la doctora Castañeda, quisiera decirles que ha culminado con esto nuestra participación sincrónica. Nos queda pendiente la participación asincrónica, que va a ser la evaluación del módulo 4, evaluación del módulo 5, y esperemos la directriz que nos dé justamente la Escuela de la Función Judicial en conjunto con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sobre la posibilidad de apertura de un espacio remedial. En el caso de las evaluaciones, se realizarán desde fecha hasta el 11 de mayo. Para no equivocarme, permítanme abrir mi calendario. Hasta el domingo 11 de mayo será la fecha en la que ustedes podrán presentar las evaluaciones correspondientes hasta el domingo 8 de mayo. Podrán presentar las evaluaciones del módulo 4 y 5. Y con respecto, si es que se abriere un espacio remedial, ambos casos serán notificados mediante correo electrónico a todos los participantes, pues se abriría hasta el 15 de mayo. Por tanto, a cada uno de ustedes, pues quisiera, una vez que cortamos este punto sincrónico, pues permanecer atentos a su correo electrónico, mediante el cual pues les informaremos respecto a su certificado de aprobación o de participación conforme les corresponda. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.